Buenas, hoy es un día muy especial y no quería perder la oportunidad porque se cumplen 42 años de que surja esta obra, esta magnífica obra que es The Wall de Pink Floyd del 79, esta magnífica obra que ha implicado una producción integral, digamos conjunta, de lo que es música, artes visuales, la edición por supuesto de vinilo, una gran película que no salió el mismo año pero que complementa esta obra integral, DVDs, afiches, procesos de creación, dirección de cine, que no ha implicado The Wall. Entonces yo quiero rescatar primero ese carácter. Voy a comentar algunas cosas de este disco en relación a y en homenaje a su cumpleaños. Happy Birthday The Wall. Y son algunas cosas que para mí son aspectos que son importantísimos en este álbum, en este disco. Bien, como este es un homenaje bastante amplio a un álbum tan importante, el video va a ser largo y va a tener varias partes. Les quiero comentar qué va a suceder en cada parte para que ustedes tengan la posibilidad de saltar a la parte que les interese, o si quieren ver el video completo, muchas gracias. Bueno, primero, la primera parte del video va a ser una introducción general del álbum, de sus concesiones generales y demás. Al minuto 8 de este video voy a hacer una relación entre la concepción de lo molar y lo molecular que plantearan Gilles Deleuze y Félix Guattari en términos filosóficos, y por supuesto atravesaríamos ahí elementos de la psiquis, en tanto que estos dos filósofos franceses relacionan sus concepciones filosóficas a su práctica psicoanalítica, sobre todo en el caso de Guattari. En el minuto 15, con aproximadamente 10 segundos, haré un paréntesis para que la relación sea con la perspectiva de Michel Foucault. Filosóficamente es muy importante esa relación entre The Wall y las concepciones de disciplinamiento y sociedades de control. Después continuaré entonces relacionando con las filosofías de Deleuze y Guattari toda la línea que se trabaja en The Wall en términos de la esquizofrenia, la paranoia y en relación, como decíamos, a lo molecular y a lo molar. Y aquí va a ser muy importante la relación además con la concepción de paranoia en diálogo con el fascismo. En el minuto 28, aproximadamente con 25 segundos, voy a hacer una relación con Nietzsche a partir de unos tránsitos que se dan en el personaje de The Wall, en Pink, y en el final mismo de la película, y la concepción que tenía Nietzsche en términos de la transición del ser entre camello, león y niño. Y en el minuto 32, con casi 30 segundos, voy a hacer la relación y el análisis muy breve y sintético con el gran artista plástico que acompañó este proceso de creación de The Wall en los dibujos, ilustraciones, imágenes, creación de personajes. Estos minutos y tiempos que acabo de designar para cada bloque del video tienen que contarlos a partir de que terminemos estas aclaraciones, esta introducción, o se lo suman a las aclaraciones porque las hice adicionándolas al video cuando ya estaba listo. Y vamos primero a tocar un aspecto artístico integral interdisciplinar. Tenemos entonces música, imagen, dibujo, artes visuales, tenemos la parte cinematográfica en la película misma y un asunto importantísimo en esa cinematografía que es la relación de lo que sería algo performático en la misma cinematografía. Bueno, ese es un aspecto, el aspecto artístico. Dentro de este está el aspecto, por supuesto, plástico visual, y hay un aspecto que es el aspecto, por supuesto, musical, y un último aspecto que es el aspecto psicológico y yo diría filosófico, que no quiero dejar de tener en cuenta en esta reflexión con respecto al álbum. Bueno, ya conocemos, tenemos este álbum, gran álbum conceptual, para mí uno de los mejores álbumes conceptuales que se ha hecho. Tengo como favoritos Animals, Dark Side of the Moon, pero para mí este es un gran álbum, un álbum que marcó una época, un álbum que marcó fuertemente lo que era toda una era en términos sociales, políticos, artísticos, que impactó mucho por la concepción del muro. Yo soy de origen cubano y tengo que decir que además este concierto que hace después Roger Waters
en donde había estado el muro de Berlín y donde cayó el muro de Berlín. Para nosotros fue muy impactante porque como cubano sentí muy de cerca, lo sentimos como nación, la caída del muro de Berlín, y la concepción misma del muro fue muy importante. En la época en que conocimos este álbum en Cuba, había de hecho una situación de control muy fuerte frente a la música en inglés, frente al rock, frente a algunas perspectivas, incluso más allá de la música, a la cuestión de lo existencial, de lo psicológico, de todos los rompimientos de esquemas que en Cuba eran bastante fuertes. Para nosotros The Wall fue como una apertura, como una inspiración, donde además nos contactamos tanto existencial como socialmente, por la misma cuestión de que éramos parte de un sistema que, diría yo, alienaba al ser humano, alienaba a las personas, y terminábamos en una especie como de encierro. También había muchos esquemas y muchos muros que nos separaban, además de que la isla Cuba en sí podría ser un muro con respecto al mundo. Entonces fue un impacto tremendo, tremendísimo. Tenemos entonces este gran álbum, para mí, insisto, un gran álbum conceptual que refiere en gran medida a la historia de Roger Waters. Es casi una biografía, no exacta, pero sí cercana a Roger Waters, como persona que vivió la muerte del padre, como inglés que vivió la guerra, como músico que vivió toda la crisis de la carrera artística. Esto es un tema que Pink Floyd ya venía trabajando desde Dark Side of the Moon, desde Wish You Were Here, muy importante, y es todo el conflicto que vive el artista con respecto no solamente a lo que crea, sino sobre todo a todo el sistema artístico que lo rodea, en términos de fama, en términos de comercio, en términos de mercado, en términos del control, etcétera, etcétera. Esto sabemos que ha sido una línea en la inspiración de Pink Floyd, y este choque o esta contradicción o este encuentro, contraste entre lo existencial y lo social, o lo macro, digámoslo así, lo que se es y lo que se muestra. En este caso entonces The Wall es un álbum conceptual, primero porque se asienta en una historia, que es la historia de este personaje que en el álbum es denominado Pink, un poco en relación a Pink Floyd y a un chiste que vive la banda, y es que cuando empezaban y se presentan como Pink Floyd, alguien les pregunta, bueno, ¿quién de ustedes es Pink? Y esto está en el Wish You Were Here, en Have a Cigar, donde este personaje, la voz de este personaje que representa prácticamente a un manager, que representa a lo que es un representante, alguien que invierte en la banda, que les promete sacarlos adelante, que les promete darle una vida eterna, que les promete que van a tener un avión y que van a tener su propio tren y demás, les dice, después de todo esto les pregunta, which one is Pink? Which one of you? ¿Cuál de ustedes es Pink? Y este chiste, bueno, basta un poco macabro, porque es demostrar que no se conoce a la persona, y esta es la pregunta fundamental de The Wall, es que la persona finalmente parece que no existiera, existencialmente parece que no fuera lo importante, sino que produces, que muestras, cómo te compramos y cómo te vendemos. Entonces en este sentido es muy interesante, porque esa frase es lo que da lugar al personaje Pink de The Wall, que además actuado por un gran cantante, músico y amigo de Roger Waters y los integrantes de Pink Floyd, y uno de los promotores además de los movimientos y de los conciertos para apoyar causas, ya sean en términos del SIDA, en términos de África y demás. Entonces aquí hay una cosa muy importante, muy interesante, y es que Roger Waters no es quien se representa a quien sería casi que sí mismo, no es exactamente así, pero es parecido, sino que hay un colega que de todas formas ha vivido y ha sentido y ha sufrido como músico, también como artista, mucho de lo que Roger Waters ha sentido también. Está claro que The Wall es muy el sello de Roger Waters, de hecho fue importante en ya el punto de quiebre, de crisis interna de la banda, que ya se ratificó completamente como crisis cuando llegan posteriormente a lanzar el Final Cut, que ahí sí ya es Roger Waters prácticamente,
Pero no obstante, acá todo conjuga en la banda. En este álbum todo conjuga en la banda. La guitarra de David Gilmour, los teclados, la percusión, todo conjuga perfectamente. Entonces sí, es un álbum conceptual primero porque narra una historia y todo es coherente con esa historia. Recordemos que un álbum conceptual tiene en gran medida una historia. Hay una historia que lo atraviesa. Segundo, el concepto, o sea, el muro como concepto y como símbolo que va a ser coherente en toda la historia y de hecho en todas sus presentaciones y en lo que es el diseño en general de todo lo que ha rodeado, incluso las puestas en escena, los conciertos. Recordemos ese concierto que hace Pink Floyd, casi como concierto de lanzamiento del álbum, y en este concierto entonces ellos están detrás de un muro, de hecho, están separados del público por un muro. Después lo retoma Roger Waters con toda una puesta en escena donde el muro termina destruyéndose y demás. Entonces ese es un símbolo que unifica todo. Pero entonces este muro, hablemos de este símbolo. Según la canción, y aquí viene la parte a la que quiero referir a elementos psicológicos y filosóficos, según la canción, el muro es un conjunto que implica lo molar, lo grande, lo macro. Entonces yo voy a hacer una relación aquí filosófica entre The Wall y la concepción del muro de Pink Floyd, de Roger Waters, más puntualmente como quien más influyó en esa concepción, y unas concepciones filosóficas que tienen que ver con la noción de lo molar y lo molecular de Deleuze y Guattari, que lo he venido trabajando ampliamente. Entonces, bueno, primero tenemos que el muro en sí es un símbolo que va a ser algo molar. ¿Por qué? Porque es toda la sociedad y porque además es un conjunto grande. Pero como mismo pasa con un rompecabezas, este conjunto grande está constituido por piezas pequeñas que son los ladrillos. Y aquí entonces entra la relación entre lo molecular y lo molar. Para ampliarlo, miren acá este video, lo molecular en definitiva es cuando se refiere a aquello singular, a aquello micro, y lo molar es aquello macro, grandioso, lo que tiene que ver con la sociedad en general, los paradigmas, los sistemas, los grandes sistemas políticos o culturales o religiosos, esos entretejidos que son entonces categorías, digámoslo así, generalizadas, generalizantes, grandilocuentes, digámoslo así. Y lo molecular es lo existencial, es el ser en sí. Es lo propio, es el cuerpo separado y distanciado. Y eso en esta concepción es fundamental. Primero por el muro como generalidad y el ladrillo como particularidad. ¿Qué conforma este muro? ¿Qué ladrillos conforman este muro? Son varios ladrillos que según él conforman este muro. Primero, un ladrillo que tiene que ver con lo familiar. Aquí tenemos un tema que se centra fundamentalmente en la madre, que sería uno de esos ladrillos, Another Brick in the Wall. De hecho, por eso en el disco él va a referir a diferentes personajes que son los que constituyen finalmente el muro, pero estos personajes son moleculares, son singulares al tiempo que son molares. ¿Por qué? Porque hablan de una persona en particular, un rol en particular, un lugar específico de este rol en un caso particular, al tiempo que son símbolos de algo general. Y esto es muy interesante. La madre, entonces, aquí podría haber un tema hasta psicoanalítico, interesante relacionarlo con Freud, aunque yo parto de la relación con Deleuze y Guattari, que son críticos asiduos de Freud, que cuestionan mucho a Freud, pero la relación con la madre es casi psicoanalítica, ¿no? La cuestión de, y bueno, escuchen la canción Mother, donde prácticamente la madre vela tanto por este hijo que termina prácticamente controlándolo, ¿no? Que termina no dejándolo libre, que termina cubriéndolo. Y además hay una relación extraña, incluso en términos de celar a quienes podrían ser sus parejas, pero el hijo, al tiempo que se lamenta, acude a ella. Hay una relación acá casi freudiana con la madre, de interdependencia con la madre. El padre no aparece, el padre está ausente, porque el padre murió en la guerra, todavía siendo el personaje de esta historia un bebé, pero aparece, aunque no esté presente, no aparece como personaje en sí, pero de hecho hay una canción dedicada y casi todo está dedicado a la ausencia, a la muerte del padre. Incluso también en Final Cut vuelve a aparecer el asunto. Pero la presencia de la madre es muy importante. La ausencia del padre como aquel vacío, como aquella extrañeza, como por qué volaste, a dónde te fuiste, como más o menos plantea en alguna de las canciones. Y refiere a él como algo que no debió pasar. Pero entonces el padre es también un símbolo. No es un ladrillo porque en este momento no lo está obstaculizando, pero es un símbolo también de una masculinidad que se sacrificó en aras de una guerra, de un rol masculino que abandona a la familia y que muere en la guerra, como pasó en muchas épocas de guerras y sobre todo en esta época a la que se refiere, hablando precisamente de la guerra mundial.
Pero en el caso de la madre, entonces hay una relación donde la madre es un ladrillo, es algo que al tiempo que lo limita, lo protege. Entonces es un ladrillo que compone este muro, pero es un símbolo también del lugar de la madre, del lugar de la familia, como aquello que de lo que dependemos al tiempo que nos limita. Ese lazo tan extraño que queremos soltar, pero que no podemos liberar tampoco. Ese es un ladrillo. El otro ladrillo, entonces, tenemos a la pareja, la esposa, la relación sentimental, erótica, pero en este caso también que podría tener elementos casi freudianos, y recuerden la animación de las dos flores y demás. Este personaje masculino se siente débil, se siente minimizado, siente que el sexo femenino podría devorarlo, siente que es demasiado para él, pero además está tan metido en su conflicto interno existencial que olvida un poco esta relación. No obstante, aquí la pareja, la esposa en este caso, aparece como una concepción social del compromiso social. Es el símbolo del enlace con el estatus social, el matrimonio como concepto. Fíjense que vuelve el tema de que hay algo molecular y algo molar, el matrimonio, lo que significa la pareja, el matrimonio, la concepción de esposa, la concepción ahí sí de familia que uno supuestamente empieza a crear y empieza a formar. Entonces esto es interesante porque aquí hay una relación también, como pasa con el caso de la madre, primero que hay una conexión extraña, casi freudiana, entre esposa y madre, pero además de eso hay una relación extraña, también curiosa, entre necesidad y al mismo tiempo rechazo, no soltar, pero tampoco satisfacer, digámoslo así. Y lógicamente aquí hay una cuestión que también tiene que ver con la debilidad y un poco la crisis humana existencial. Tiene muchos elementos, insisto, psicológicos el asunto, en relación a el compromiso, en relación a la sexualidad, en relación a un sexo que parece que me puede devorar. Tenemos por otro lado el maestro. Miren cuántos elementos filosóficos se involucran acá, porque el maestro, si bien tiene un rol particular y es entonces el que llama la atención con respecto a lo creativo en la persona, significa las acciones de quien en este momento como niño está intentando expresarse a través de la poesía en una sociedad donde la educación afianza las ciencias, afianza la matemática y la creación y el arte, cosa que va a estar siempre señalada en el álbum y en la película y en toda la historia de The Wall. Es la cuestión de cómo la sociedad rechaza el arte, le parece algo de locos, le parece algo denigrante, le parece algo que no aporta nada, y al mismo tiempo los artistas se convierten en estos seres que a veces andan solos por el mundo, que la historia intenta rescatar. Pero entonces tenemos al maestro. El maestro es, además de un rol particular, molecular, es una concepción molar, que tiene que ver con la concepción de la educación en general, la concepción de lo que es una sociedad en términos del control. Y es que aquí no es solo el maestro, aquí tenemos entonces una crítica al sistema educativo y vuelve aquí el tema de lo molar, de lo grandioso, ¿sí? De aquello que implica un sistema de significaciones. Entonces el maestro es un símbolo realmente de una sociedad que quiere ordenar, controlar, disciplinar, organizar. Aquí, tanto en la película, muy importante, como en la misma base conceptual de todo el proyecto, ya sea musical, cinematográfico, fotográfico y demás, está muy presente filosóficamente la concepción de Michel Foucault. Todo el tema de el sistema de control, el disciplinamiento, los colegios y la relación, la semejanza entre la escuela y la parte militar, que además va muy en relación también, insisto, al cuestionamiento mismo que se hace en términos de la relación con la guerra en este álbum que es fundamental en este proyecto, es uno de los detonantes fundamentales. Para mí implica una relación, una coherencia filosófica con la crítica a la educación y por supuesto entonces la canción habla de eso, de no más control del pensamiento. El sistema de control, la sociedad de control que anunciaba Foucault o de la que hablaba Foucault está literalmente representada en la canción Another Brick in the Wall, donde habla directamente del tema del teacher, del maestro, de la escuela y demás, y en toda la concepción del proyecto. Está ahí muy presente. Pero entonces el maestro, insisto, es un ladrillo más del muro. Entonces algo más que me presiona, algo más que me oprime, algo más que me limita, que me distancia y que me obliga a separarme de un mundo que estaría por fuera de ese muro. Miren lo que va componiendo el muro. Lo va componiendo por un lado, entre muchos otros ladrillos, evidentemente hay más ladrillos en el muro, lo va componiendo pues
está la muerte del padre, está la guerra, está el conflicto de la ausencia, está la ruptura familiar, y como personajes tenemos a la madre, al maestro, a la esposa, la familia, la educación, el compromiso, en fin, lo social. Pero vamos a entrar a otro tema ahora filosóficamente muy interesante en la concepción de De Waal. El personaje entonces de De Waal pasa de una situación molecular donde, recordemos que lo molecular, según Deleuze y Guattari, es aquello singular, aquello propio, aquello que incluso implica una parte, un fragmento, algo micro, ¿sí? Lo interno. Recordemos que en el extremo de lo molecular está lo que se entiende como el cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos es la esquizofrenia. Esto es muy interesante en la relación con Guattari. Deleuze. Guattari particularmente trabajó todo su tiempo en el contexto clínico, en la clínica Laborde. Y uno de los territorios que más trabajó Guattari fue justamente el de la esquizofrenia, el de la persona esquiza. Y el esquizo en este caso lo lleva a él, a Guattari, a una concepción del esquizoanálisis. Y entonces Guattari refiere a un problema fundamental, y es que cuando estas personas empiezan a romper con lo molar, con los sistemas de relación preestablecidos, codificados, normalizados, van a lo molecular. Por eso en lo molecular encontramos la esquizofrenia. Y hay una relación donde el sistema, la estructura, ya sea institucional, social, política en muchas ocasiones, lo que va a hacer es de una alienar a esta persona que se fragmenta de lo que debería ser un campo funcional social. Ya no puede engranarse a la máquina grande social. Y esto es muy curioso porque yo leo Deleuze y Guattari, que los he estudiado profundamente, y veo muy presente a Guattari en The Wall, sobre todo en la película, fundamentalmente en la película, pero en toda la historia conceptual. Aquí tenemos una escena de la película y justamente vemos acá el tema psiquiátrico, el tema del esquizoide, el tema del alejamiento, la alienación. O sea, el personaje termina totalmente alienado, totalmente distanciado, hasta el punto, como lo han visto ustedes en una escena de la película, donde crea un caos, destruye el apartamento y después intenta reconstruirlo pieza por pieza. Ahí está también lo molecular y lo molar, muy importante, y además transforma su cuerpo. O sea, llega a un punto total de alienación. Y esta crítica la hacía Guattari. Decía que los personajes que no funcionan para la sociedad son alienados, desconocidos, y hay un problema muy serio con el paciente psiquiátrico que nuestra sociedad, desde el tiempo de Guattari y hasta nuestra época, sigue alienando, sigue desconociendo incluso como ser humano empático. Queda en soledad, queda en rechazo, y lo que hace es fortalecerse esa posible incapacidad de articulación con cualquier realidad. Y aquí vemos entonces este periodo, vamos a lo molecular, que es lo primero que habla Guattari, y este periodo de la esquizofrenia. Pero ¿qué pasa cuando la esquizofrenia llega a un punto máximo? ¿Qué tan cercano está lo molecular de lo molar? Miren lo que pasa. Bien, curiosamente, en todas las escenas del punto crítico del personaje en The Wall, llega un momento en que ya la esquizofrenia nos lleva al extremo de lo que llamarían Deleuze y Guattari el cuerpo sin órganos. Es un cuerpo que se separa completamente de un sistema de funcionamiento. Un cuerpo sin órganos es un cuerpo sin sistema. El cuerpo sin órganos no es que esté destripado, es un cuerpo que se distancia, se sale del sistema de organización que implica un sistema funcional. Y aquí empieza una crisis total del personaje. Pero entonces lo van a ver cuando corresponde a la canción justamente Comfortably Numb, que es la canción que refiere a este punto crítico donde ya esta crisis llega a un punto total de insensibilidad. Y entonces verán en la película como en el punto clímax de la canción hay como que este cuerpo que ya no tiene órganos empieza a descomponerse ya esa crisis psiquiátrica, psicológica, esa esquizofrenia ya no tiene cómo sostenerse más, ya no hay ninguna posibilidad de salvación. Entonces se destruye este cuerpo y sale un cuerpo nuevo, que es el cuerpo del otro extremo, el cuerpo molar, el cuerpo de la paranoia. Miren qué interesante este punto. El cuerpo que surge nuevo después que la esquizofrenia estalla, porque recordemos que decían Deleuze y Guattari que el cuerpo sin órganos era el extremo de lo molecular, el extremo de la esquizofrenia, y que era importante incluso buscarlo de alguna forma, o sea, liberarse de alguna forma de los sistemas macros de relación.
pero no se puede llegar completamente al cuerpo sin órganos porque era la destrucción misma. Entonces, cuando esta esquizofrenia ya se destruye, sale un cuerpo nuevo que es este cuerpo que está acá. Y lo interesante de este cuerpo que está acá es que este cuerpo es totalmente coherente con el otro extremo de lo molecular que planteaban Deleuze y Guattari. Del otro lado, en otro extremo de lo molecular, está lo molar, lo grande, los grandes sistemas de relación, los grandes paradigmas, los grandes estados, los sistemas de control. Y en este caso está lo macro en general y la paranoia. En contraste con la esquizofrenia, en el extremo molar está la paranoia, porque la paranoia siempre se piensa en términos de grandes sistemas de complicidad, de grandes tejidos y redes de complot, donde nada sucede por sí mismo o como algo suelto. Todo tiene que ser parte de un gran tejido maquiavélico de organización. Y en este sentido, de hecho, la representación máxima de la paranoia para Deleuze y Guattari es el fascismo. Justamente, entonces, en esta historia se usa la analogía con el fascismo para ese otro cuerpo que sale cuando el de la esquizofrenia se destruye, es el cuerpo de lo molar. El cuerpo que entonces dice, listo, si no es posible escapar de un sistema de control, yo voy a hacer en sí el sistema de control. Voy a llevarlo a su extremo total. Hasta interesante revisar las historias, por ejemplo, de Hitler, de Mussolini, que eran personajes que habían sido incluso víctimas de bullying, habían sido rechazados, negados, con grandes complejos de rechazo. Hitler había estado prisionero, había tenido incluso situaciones de alienación, de soledad, como mismo pasa con este personaje, antes de caer en la paranoia extrema. Entonces, la reacción es decir, listo, entonces yo soy en sí el sistema de control. Y esta imagen es totalmente coherente con lo que plantean Deleuze y Guattari con respecto a la paranoia, lo molar y el fascismo, el sistema de control máximo. Una analogía, no sé si una parodia acá, muy importante a los discursos hitlerianos, a la estética misma fascista. Entonces, donde ya esto llega a su máxima expresión, donde en la canción In the Flesh, que es como allí en la carne, incluso hay enunciaciones y acusaciones a quienes serían diferentes, maricas, que consuman marihuana, que de hecho incluso tendrían una piel no perfecta, que tienen manchas, en fin, como esta búsqueda nuevamente de la pureza. Y aquí está clarísima la concepción extrema de la paranoia reflejada en el fascismo como contraste a la esquizofrenia. Pero tampoco esta puede dar a un extremo, ninguna de las dos puede dar a un extremo, y lo que nos dice la película es que cualquier extremo es un extremo destructivo. Comienza entonces una parte muy importante que lo van a ver en el filme, que es la persecución, Run Like Hell, está la canción también en el disco, la persecución, el control, el caos en las calles, las protestas, las manifestaciones, las destrucciones. Muy en relación también a la realidad a la que referían Deleuze y Guattari, por ejemplo, en relación a la Revolución de Francia en el 68. Y finalmente, cualquiera de los dos extremos, la esquizofrenia o la paranoia, va a terminar en una situación destructiva. Y aquí entonces llega un punto en que llega un juicio, muy importante esa escena. En el juicio entonces van a aparecer todos los personajes, todos los ladrillos de este muro, y se va a hacer una especie de conclusión donde finalmente se va a acusar al personaje inicial. Como bien decíamos, todos los extremos son destructivos, ya sea molecular esquizofrenia o extremo molar paranoia, que llega al fascismo, y lógicamente en este sentido parece ser que los mismos personajes que crean el muro, que son los que crean los obstáculos, terminan en su extremo destruyéndose. Y la orden última que da el juez es que este personaje quede expuesto a el mundo, que no se defienda más, entre comillas. Se destruye entonces el muro. Pero aquí lo curioso es que al destruir el muro se destruyen estos mismos personajes. ¿Qué es destruir el muro? ¿Qué es el muro? El muro es un intersticio que ya no es ni lo existencial ni lo social, porque de hecho todo se destruye con el muro. O sea, aquello que también es lo que nos controla o lo que suponemos que nos limita
o aquellas personas que entendemos que funcionan como obstáculos ya hacen parte de nuestro cuerpo. El muro es nuestro cuerpo, es nuestra mente, es nuestra psiquis. No divide lo existencial de lo social. Al destruirse, todo se viene abajo. Y es muy interesante porque volvemos a la relación con respecto a Deleuze y Guattari. Una de las concepciones que trabajan Deleuze y Guattari para hacer referencia precisamente a la situación de lo molecular, revolución molecular, al análisis de las revoluciones en términos también de cómo funciona la psiquis, en términos de filosofía, en términos de las máquinas de funcionamiento, es precisamente lo que pasó con la cortina de hierro, con el muro de Berlín. Y viene después Roger Waters a hacer su concierto en el muro de Berlín. ¿Qué es el muro? Un intersticio, algo que está en el medio, que si se destruye, se va con ello todo. Entonces los extremos, ya dijimos, no son convenientes, por eso Deleuze y Guattari hablaban de quedarse en el medio, en el intersticio. Y la última canción refiere justamente a quienes quedan después que el muro se destruye, a quienes andan en soledad. Y como les dije al comienzo, me voy a lanzar a hacer algunas relaciones dentro de la filosofía, como había dicho, con por un lado Deleuze, Gilles Deleuze y Félix Guattari, por otro lado con Michel Foucault, por todo el asunto del disciplinamiento, y por este lado, muy interesante, con Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. ¿Por qué? Les explico. Nietzsche planteaba 3 estados del espíritu, 3 momentos del ser. El primero era el camello. Aquí tenemos entonces la primera etapa de estos estados en este personaje. El camello es el que soporta, carga, resiste, es pasivo, no se rebela y llega un momento en que prácticamente se vuelve insensible ante aquello que carga y ante sí mismo. Segunda instancia, cuando ya el camello no puede soportar más esta carga, cuando ya realmente su sensibilidad se vio al límite, entonces el camello no puede más, bota la carga, reconoce que ha sido afectado, sale de su interior toda la ira que guardó durante mucho tiempo y que no canalizó, que no comunicó. Esa ira se concentró ahí internamente, y es interesante la metáfora aquí en The Wall, porque este personaje que parece insensible, lo que estaba era acumulando internamente, y tanto recibió que salió de él el segundo estado según Nietzsche. El león, la fiera, la ira, la rabia, la fuerza. El león es destructivo, es reactivo, y aquí lo tenemos en el segundo estado. Entonces, camello que soporta, león que se rebela y que desata la ira. Pero, bien decía Nietzsche que no era posible estar siempre entre esas dos instancias, o soportar como el camello o desatar la ira del león, sino que hacía falta un tercer momento, el niño. Y en la película precisamente tenemos algo muy interesante, y es que después de que el muro se destruye completamente, resulta ser que quienes recogen los restos, las ruinas, los ladrillos que quedan son los niños de la nueva generación, los hijos de la guerra, los que vienen a reconstruir, los que vienen a cambiar todo este desastre social que hemos armado, los que vienen a sanar, los que vienen a curar, los que no tienen ningún tipo aún de connotación o carga, sino que vienen sanamente, vienen desde la inocencia. Y ahí Nietzsche decía precisamente que era necesario llegar al niño para redescubrir y volver a la ingenuidad y volver al comienzo, al origen. Hay otro aspecto muy importante en la película, y es la influencia de los medios de comunicación, de todas las mediaciones. Este personaje se la pasa viendo el televisor, pero al tiempo no ve nada. Ya no está percibiendo, está fragmentado de sí mismo y de lo que ve, pero no puede despegarse de allí. Volvemos a la relación con Deleuze y Guattari. Es interesante porque Deleuze y Guattari van a hablar de esto. Hablan de las producciones maquínicas de subjetividad, de cómo los medios, la televisión, los medios de difusión, configuran sus subjetividades, pero también nos fragmentan, y llega un momento en que son un proceso también de alienación con respecto a nuestra realidad, a nuestro cuerpo,
a nuestra subjetividad y a la realidad misma. Muy interesante esta relación aquí también con respecto a The Wall. Y finalmente, para terminar este homenaje donde quiero tocar muchos elementos, porque creo que The Wall reúne muchas cosas, insisto, musicales, cinematográficas, artísticas, plásticas, visuales, psicológicas, filosóficas, políticas, y les digo, para mí una representación muy interesante de lo que es esquizofrenia, paranoia molecular molar en la perspectiva de Deleuze y Guattari. Y también muy interesante la relación con la concepción de la sociedad disciplinante y de control de Michel Foucault. Para mí está aquí muy bien representado, pero vamos a la parte artística para terminar, la parte artística y visual. La magnífica obra de Gerald Scarfe. Todo el proceso que hace para llegar a las imágenes que van a ser el sello justamente de esta obra. Las ilustraciones, los dibujos, los personajes, pero teniendo en cuenta que además una cosa muy importante es el proceso de creación. Esta acá es una página que les compartiré acá, los links de las páginas, que me pareció muy buena página. Un blog interesantísimo que nos va a hablar de la historia de Carl. Les dejo acá el link, por favor, para que lo miren, porque es una publicación que me ha fascinado, donde además vemos acá, miren esto, los dibujos, las anotaciones, las ilustraciones, por supuesto el estudio de la portada o la portada en sí, por supuesto cómo ya la animación aparece en la película, cómo también se lleva, miren acá la interdisciplinaridad, se lleva a construcciones escenográficas y tridimensionales de muñecos y demás esculturales, y miren acá todo lo que es el storyboard, el dibujo, la anotación, cómo en este artista el proceso de creación es importantísimo como creación en sí, muy importante, de los mejores apuntes, storyboards, yo lo puedo decir como dibujante y como artista plástico, me parece que es una de las mejores obras que se ha hecho, que enlaza un poco de todo y donde se ha producido mucho material. Scarfe produjo mucho material. En otro video comentaremos un poco más las historias más específicas del proceso de creación de Scarfe, cómo trabaja, cómo dibuja, cómo desarrolla su proceso, en fin. Aquí tenemos también esta página. Esta es la página oficial de Gerald Scarfe. Por favor, para que la busquen, para que la miren, donde van a encontrar trabajos más allá incluso de The Wall. Aquí están los libros, hay buen material en términos de libros de Gerald Scarfe, y en su página encontramos toda su obra, toda su magnífica obra. Esto es muy importante, un libro que se lanzó, que es una colección de las imágenes que trabajó Gerald Scarfe para The Wall, para Pink Floyd. Entonces eso es maravilloso, me parece que hay que hacerle un buen homenaje a The Wall. Es además un proyecto musical que ha trascendido su tiempo, que ha marcado una época y ha proyectado otras, que es aún vigente y contemporáneo, y que hay que disfrutarlo en su totalidad, en su integralidad, en su parte sonora musical, en su parte visual, en lo que tiene que ver con la filmografía y demás. Realmente un gran proyecto que se merece una gran felicitación en su cumpleaños.